audiencia donde el tema principal es la medida de aseguramiento contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República. Y bueno, ahí están las partes, por supuesto, en medio de este proceso: Jaime Granados, Jaime Lombana, el senador Iván Cepeda, Reinaldo Villalba y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, quienes solicitaron constituirse como víctimas. De la Corte Suprema de Justicia frente a los eventos en que se venía surtiendo el trámite por la Ley 906 de 2004 contra personas que no ostentaban la condición de congresistas y posteriormente la adquirían estando el proceso en curso, indicó que lo procedente es adecuar el procedimiento a los parámetros de la Ley 600, ya que por disposición constitucional es la única normativa aplicable. Lo anterior no implica nulidad de lo actuado bajo la Ley 906 de 2004. Sigue diciendo la Corte. De igual forma, esta sala, a partir de la providencia del 27 de febrero... Bueno, lo que está pasando hasta ahora en vivo, vamos a entender mejor básicamente este proceso que se viene generando a lo largo de la mañana, que inició hacia las 11 en punto. Para ello vamos a saludar a esta hora al doctor, al abogado Óscar Sierra. Le agradecemos acompañarnos a esta hora en este espacio, en esta transmisión que estamos haciendo en vivo, y digamos que se ha basado primero en cuál debe ser la ley. Y ahí entra usted un poco a explicarnos. ¿Ley 600 o Ley 906 debería operar cuál en este caso? Un cordial saludo a toda la teleaudiencia. Aquí es evidente que estamos en presencia de Ley 906. La parte representada por el doctor Eduardo Montealegre, el doctor Perdomo y el apoderado de las víctimas han sostenido que el trámite procesal corresponde a Ley 600, lo cual no es correcto. El trámite ya se ha definido, corresponde a la Ley 906, así lo ha sostenido tanto la Fiscalía como la Procuraduría en el desarrollo de esta audiencia. ¿Por qué las víctimas están apelando a que debe ser la Ley 600 la que debe imperar o la que debería estar presente en este caso y no la Ley 906, que es la que está hablando? Básicamente la Fiscalía dijo: es esta ley, no tiene sentido la anterior. ¿Por qué ellos piden esta ley? ¿Qué diferencias hay y qué puntos importantes son determinantes para que ellos sigan el argumento de que es la 600 la que debe ser la que impere? Ellos plantean la coexistencia de normas, pero este no es el fenómeno que se presenta. Aquí es evidente que es Ley 906 y el debate de fondo es la libertad. Esa es la solicitud que ha hecho, y pronto se escuchará al doctor Jaime Granados en punto de la libertad. Ese es el debate que girará hoy y es el verdaderamente trascendental, porque aquí se tiene que privilegiar los derechos fundamentales y las garantías, y en ese orden de ideas pronto veremos dicho debate. ¿Este tema, doctor, es un tránsito de legislación o es un tema de coexistencia de estas dos leyes? Es muy sencillo. Los hechos por los cuales presuntamente se procesa al expresidente Álvaro Uribe Vélez tienen vigencia en el marco de la Ley 906. Luego consideramos muy respetuosamente que es desatinado volver el discurso a Ley 600 cuando dicha etapa ya está superada y la Corte Suprema de Justicia solo mantenía la competencia por la calidad aforada. Pero reitero, la época de los hechos nos ubica en la Ley 906, que es la aplicable para este caso en concreto. Cuando se cometieron los actos por los que se le acusa, estaban vigentes estas leyes. En ese caso, ellos dicen que hay una coexistencia y que debe ser estas dos las que debe imperar, sobre todo las 600. Sí, pero definitivamente, ya que es bueno hacer la precisión, la ley que corresponde no es la que asumió tu propio o el criterio que quieran esbozar en el día de hoy las víctimas. Es un fenómeno cronológico. Los hechos, reitero, se ubican en la cronología de la Ley 906, luego por esta es que se debe tramitar el proceso, y por eso es que la solicitud de libertad se eleva ante un juez constitucional, es decir, un juez de garantías. Recordemos que incluso la propia Fiscalía ya despachó de manera desfavorable la solicitud de libertad porque consideró que no era el E600. Por eso ya estamos ante un juez de control de garantías en debate de 906, justamente en punto de la libertad. También se está hablando de la ley 153 y los efectos en las normas procesales. Expliquémosle también un poco a nuestros televidentes y explíquenos también a nosotros qué significa esta ley 153 y cómo vendría al caso del proceso del expresidente y del exsenador Álvaro Uribe.
Claro, es un tema de interpretación de normas procesales y sustanciales. El efecto general de las normas es inmediato y aquí es evidente que la cronología de los hechos es la que marca el sistema procesal por el cual será investigado y enjuiciado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Reitero, el problema aquí de interpretación es muy claro, corresponde a la ley 906 y esta otra norma que se trata de esbozar para tratar de darle ropaje a la ley 600, consideramos no es aplicable. En este caso le preguntamos rápidamente de quién es entonces la competencia, porque imaginamos que toda esta disyuntiva entonces entre elegir esta ley o la otra va también enfocada de quién es la competencia, si del juez de control de garantías o de quién. Para este caso, ¿quién es el que debe tomar la decisión de revocar o no la medida de aseguramiento contra Uribe? Es una pregunta muy interesante, pero devolvámonos un poco. Hace unos días, la solicitud de libertad fue despachada de manera desfavorable por la propia Fiscalía General de la Nación, al considerar que, tratándose de ley 906, el único que puede resolver temas de libertad es el juez de control de garantías. Luego consideramos que la petición que hoy se hace ante la autoridad judicial competente, esto es un juez constitucional, es la forma correcta y adecuada de tramitar su libertad. En consecuencia, reitero, el procedimiento no es de ley 600, es de la 906, y la competencia para definir la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez está en manos del juez de garantías que en este momento ha instalado la audiencia. Doctor, lo invito a que permanezca ahí con nosotros y nos acompañe a escuchar un poco de lo que viene presentando el equipo de abogados de Uribe Vélez. Y justamente quedaron consignados en las actas y los documentos públicos sobre esa materia. Nuestro reclamo en esa época terminó siendo fallido porque se adoptó esta ley 600, era que ese diseño inquisitivo que permite la permanencia de la prueba, que permite la confusión de las funciones de investigación y confusiones judiciales, que permite una estructura inquisitiva o mixta reformada, no era la mejor forma de desarrollar el plenario de derechos fundamentales, de garantías que acompañan a todos, no solamente a las personas investigadas, sino también a las víctimas, conforme a una visión mucho más compatible con el bloque de constitucionalidad. Y en buena hora, en ese proceso de tránsito muy rápidamente, gracias al liderazgo del fiscal general de la época, Luis Camilo Osorio, en el año 2002 se adoptó en Colombia, solo 2 años después, el acto legislativo 003 de 13 de diciembre de ese año, que permitió que se diera lo que ha calificado la propia jurisprudencia constitucional como un giro copernicano, como un cambio total de paradigma, de pasar un sistema inquisitivo, un sistema en donde no se preservaran cabalmente todas las garantías, a uno plenamente garantista. Consignado en un desarrollo que se dio de este artículo 29 que se ha citado en el artículo 250. Ese artículo 250 que cobrará gran importancia en esta audiencia, señoría. Pues bien, en esa reforma que se dio, y son públicas las actas y toda la discusión que se dio, porque está, gracias a Dios, las actas de la comisión de la que honrosamente formé parte, se puede observar, su señoría, fácilmente, que se determinó que había que tener un solo sistema penal. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en desarrollo de una función que tiene asignada por la Constitución, determinó que como aquí en esta reforma no se iba a tocar el fuero, las instituciones de los fueros no se tocaban en la reforma, no era objeto del acto legislativo 003-2002, los fueros, tanto el fuero pleno del artículo 174 que acompaña al presidente de la República, a los magistrados de las altas cortes y al fiscal general de la Nación, a ese fuero pleno y al fuero que tienen los congresistas del artículo 235, eso no era objeto de la reforma. Entonces entendió la Corte y así lo entendió el Congreso. Bueno, doctor Sierra, estamos escuchando a Jaime Granados hablando básicamente de lo que es este proceso y nos menciona el acto legislativo 003. ¿Qué es ese acto legislativo? ¿Cómo viene al caso? ¿Cómo se aplica en defensa del señor Uribe? Sin lugar a dudas, esa parte que menciona el profesor Jaime Granados es muy atinente a la situación que vivimos hoy. Recordemos que en Ley 600, y ese es uno de los grandes cambios que él menciona en este momento durante su intervención, quien investigaba era quien estaba facultado para incluso afectar la libertad. Por eso encontrarán ustedes que la Sala de Instrucción dictó una medida de aseguramiento. Justamente se rompe el paradigma, hay un cambio con el nuevo modelo
tendencia acusatoria en el sentido en que quien investiga no es el mismo que puede privar de la libertad a una persona. Por eso justamente se hace esa alusión y por eso justamente hoy se está ante un juez constitucional para que evalúe si hay mérito o no para mantener privada a una persona de la libertad. Es una parte muy pertinente e incluso pues el doctor Jaime Granados fue uno de los grandes impulsadores de estas reformas al sistema acusatorio. Es decir, con este nuevo sistema penal acusatorio no tendría que ver nada el tema de la ley preexistente, que sería la que impera en el momento en el que se lleve a cabo estos procesos. ¿A qué me refiero? Al inicio de toda esta audiencia, una de las intervenciones decía: el proceso debe continuar bajo la ley 600. El juez de garantías carecería de competencia por ser el sistema vigente en que surgió y se desarrolló la investigación hasta el momento de la renuncia del senador. No hay fundamento para cambiar el sistema procesal. Los congresistas son juzgados en la ley 600 y no en la 906. Cuando coexisten dos procesos de favorabilidad, se define por la ley preexistente. Las conductas punibles que se endilgan habrían incurrido cuando el señor Uribe era senador y la ley vigente era la ley 600. Por tanto, preside la ley preexistente. Es un argumento equivocado por una razón muy sencilla. El senador Álvaro Uribe Vélez estaba por cuenta de la sala de instrucción únicamente por su calidad de aforado. En el momento en que la pierden, que renuncia a ella, el proceso inmediatamente sale de la sala de instrucción, pasa a la fiscalía. Y si la fiscalía en ley 906 no puede decidir nada en torno a la libertad, por esa razón se está justamente ante un juez constitucional que deberá resolver hoy el tema. Esa es la explicación. ¿Puede seguir después de estas intervenciones? ¿Qué puede seguir en este proceso? ¿Cuánto tiempo podría tardar y cuándo podría conocerse básicamente una decisión puntual sobre la medida de aseguramiento para Álvaro Uribe, la revocación de la medida de aseguramiento? Son varios puntos a tener en cuenta. El primero, en últimas, el apoderado de la víctima lo que está planteando es un tema de competencia. ¿Quién es el competente en este momento? Seguramente vendrá la intervención del doctor Jaime Granados sosteniendo la privación de la libertad en este momento injustificada. Y recordemos un punto muy especial para la audiencia. En ley 906 no se puede privar a una persona de la libertad si previamente no hay imputación. Aquí no hay imputación. Luego, por razones bastante elementales y de orden constitucional y prácticas y lógicas, tiene que quedar en libertad el senador Álvaro Uribe Vélez. Yo tengo una pregunta sobre este caso. Bueno, me dice que vamos a escuchar primero lo que viene pasando en vivo y doctor, ya volvemos con usted para que nos siga explicando un poco este tema. Lo invito a que nos acompañe. El 001-2018, que crea la sala de instrucción de primera instancia, la sala de juzgamiento de primera instancia y la posibilidad de esa impugnación y reconocimiento de doble conformidad. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo, su señoría? Que hay toda una evolución desde ese concepto de la Constitución pro garantías de todos los intervinientes, de pasar un esquema inquisitivo o mixto reformado a uno cada vez más cercano a un sistema acusatorio pleno. Y en esa evolución nos encontramos ante una situación, y es que ¿qué ocurre cuando se pierde la calidad del fuero? Lo que motiva el fuero, porque vemos que el fuero no es por la persona, sino por la función. Pues esto lo resolvió la propia jurisprudencia al decir que, interpretando el artículo 235, parágrafo, si los delitos no tienen una relación, una clara vinculación con la función, que es lo que se protege, pues desaparece esa competencia privilegiada foral ante la Corte Suprema, sala de instrucción de primera instancia, y pasa a la justicia ordinaria. Que aquí lo importante es que exista o no ese vínculo con la función. Porque si existe ese vínculo con la función, a pesar de la pérdida de la condición de congresista, bien sea por pérdida de investidura, ya sea por renuncia, por el motivo que fuera, en ese instante se mantiene esa competencia de la sala de instrucción por la protección de ese fuero, que no es en función de la persona, sino la función. Ese ejercicio, su señoría, lo hizo la sala de instrucción, en este caso, que bien relató el señor fiscal, y también lo mencionó la señora procuradora, en la medida que cuando pedimos el 19 de agosto de este año, al día siguiente de haber sido aceptada la renuncia en ese momento ya ex senador Álvaro Uribe Vélez, le pedimos a la sala de instrucción
que determinara la remisión de competencia porque la había perdido, esa alta superioridad, la sala de instrucción, mediante un auto del 31 de agosto, luego de haber estudiado con detenimiento esa solicitud, luego de haber conocido el traslado que se surtió ante el agente especial del Ministerio Público, quien opinó en la misma circunstancia, en el mismo camino, y luego de conocida la argumentación de la parte civil representada por el doctor Reinaldo Villalba, que se opuso a ese tránsito, a ese paso de competencia a la justicia ordinaria, la sala de instrucción tuvo la oportunidad de ocuparse, de analizar y de concluir de manera unánime que efectivamente no se daban las circunstancias que permitían mantenimiento de ese fuero, que no eran delitos relacionados los que se investigaban con la función, que como tal lo único que procedía era la remisión a la justicia ordinaria, pero no lo hizo de cualquier manera. Su señoría, expresamente en el punto 4 de dicho auto, dijo que ponía a disposición de este caso y de el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, en manos de la Fiscalía General de la Nación, y además, eso quiero hacer énfasis, determinó que había que informar al coordinador, al juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales, ¿de dónde? Del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá. Entonces, la lectura que hacemos de esa resolución, de esa superioridad, como es la sala de instrucción, al resolver, siendo la autoridad competente para resolver esa determinación de pérdida de competencia, al decir que tenía que informársele de esto al sistema penal acusatorio, ¿era por capricho? ¿Era porque no tenía sentido? ¿Era porque se equivocó? ¿Un error? No, su señoría. La propia sala de instrucción entendió que al desaparecer el fuero tenía que aplicarse la normatividad ordinaria para todos los ciudadanos y todas las personas que en el territorio de la República de Colombia, a partir del 1 de enero de 2018, pudiesen ser investigados por la posible comisión de una conducta punible. Y en ese sentido es que hay que entender no solamente esa pérdida de competencia, sino además la orden que en su momento se dispuso al interior de la Fiscalía del trámite que debía darse a este proceso. Al quedar a órdenes, este caso del fiscal general por esa remisión de competencia, lo primero que hizo, después de que se le remitió el 1 de septiembre de este año, el señor fiscal general de la Nación, en uso de sus facultades legales, fue asignar a un fiscal delegado ante la Corte mediante resolución número 00981 del 3 de septiembre, que fue el caso al fiscal sexto delegado ante la Corte, doctor Gabriel Jaimes. Y no lo hizo porque considerara que existía aquí un fuero de naturaleza legal que obligara a que un fiscal delegado ante la Corte conociera del caso. No, lo hizo dentro de la facultad que tiene conforme al artículo 251 de la Constitución y de la Ley 906, que le permite asignar especialmente un caso por su importancia a un fiscal, y en este caso ni más ni menos que al fiscal que coordina la unidad delegada de la Corte. Pero nótese, eso no significa que la competencia para un juez de conocimiento, en el momento que le llegara a un juez de conocimiento, por las diferentes razones previstas en nuestra legislación, sea la sala de juzgamiento de primera instancia a la Corte Suprema de Justicia. No, sería la de como cualquier ciudadano ante un juez penal de circuito, que es el juez de conocimiento cuando no hay una circunstancia de un fuero de naturaleza constitucional o legal. Ahora bien, ese fiscal, el doctor Gabriel Jaimes, entendió esta circunstancia y por eso emitió la orden del 4 de septiembre, donde, a pesar del reclamo del representante de la alegada víctima, el doctor Reinaldo Villalba, de que se diera el trámite de la ley 600, porque él ya lo postuló ante el fiscal Gabriel Jaimes, claramente se indicó que ese no era el procedimiento. Pero podría interpretarse que esa es simplemente una postura de la Fiscalía, que podría ser una interpretación de la sala de instrucción y que todos los que pensamos en ese sentido estamos equivocados, porque solamente aquí tiene la razón la visión que tiene el doctor Reinaldo Villalba, hoy acompañado por quienes, por cierto, no se hicieron parte civil en este radicado en los 2 años y medio que duró en ese procedimiento inquisitivo ante la sala de instrucción, sino que ahora, gracias a este garantismo que impera en el sistema penal acusatorio,
sin siquiera alegar en qué base su condición de víctima, inmediatamente fueron aceptados como tales a los efectos de estas audiencias. Ahora bien, resulta que la propia Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia coincide en esta interpretación. ¿Por qué, su señoría? Porque no conformes con lo que ha ocurrido, a través del doctor Reinaldo Villalba, el senador Iván Cepeda Castro recusó a el fiscal general de la Nación, hecho públicamente conocido. Y también recusaron al fiscal Gabriel Jaimes. Y resulta que en su momento, la semana pasada, el jueves para ser exactos, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, dentro del trámite de la Ley 906, determina que no ha lugar a esta recusación y de manera unánime, 22 magistrados de la Sala Plena así lo proceden. Si mal me parece recordar, la ponente de esa decisión fue la magistrada Patricia Salazar. Pero aparte de eso, cuando resuelve conforme a lo dispuesto en el artículo, entre otros 63, de la Ley 906 del año 2004, el fiscal general, la recusación hecha al fiscal Jaimes, procede también a rechazarla, con una decisión, una orden, porque era lo competente bajo la égida de esta Ley 906. Es decir, su señoría, hasta ese momento, que es el momento en que presentamos y radicamos esta solicitud, viernes de la semana pasada, es que queda claro, establecido por todas las autoridades, sin excepción, que se trata de un tema, uno, de pérdida de competencia por la calidad, porque se perdió la calidad de aforado y las conductas investigadas no guardan relación con las funciones congresuales. Segundo, que la aplicación debe ser el régimen ordinario. Tercero, que por la época de los hechos, el régimen que había que aplicarse procesal penal es por mandato constitucional. El acto legislativo 003-2002 es el sistema penal acusatorio, ley 906 de 2004, como también lo indica el artículos 530 y 533 ya mencionados, y todas las autoridades concernidas han sido unánimes en entender que este es el régimen procesal penal que se debe aplicar y que lo que procede es hacer una adecuación conforme a una postulación que no haré en este momento, porque esa forma parte de la petición de la audiencia innominada de libertad para la cual fuimos citados el día de hoy. Por supuesto, señoría, debe quedar claro entonces varias cosas. La primera, que aquí no estamos ante un tránsito de legislaciones, ¿no? Aquí no hay un problema de unos hechos ocurridos bajo una legislación y que luego entró a regir otra legislación. Aquí estamos hablando que los hechos ocurrieron bajo el amparo de una legislación que es la del sistema penal acusatorio, que se exceptúa su aplicación mientras tenga la condición de aforado por el trámite especial que tiene la Corte Suprema de Justicia, por mandato legal del artículo 533. Desaparecida esa excepción del régimen ordinario, pues vuelve a aplicarse la regla ordinaria por principio de igualdad de todos los ciudadanos. Segundo, ya la Corte Suprema ha reconocido en el pasado, como bien lo citó la señora procuradora, situaciones de tránsito en cuanto no de legislaciones, como si hubiera habido un problema de cambios de legislaciones, sino simplemente de sistema procesal, porque se arrancó bajo el sistema de la Ley 906 al ser un ciudadano común y corriente, y al advenir a la condición de congresista pasó a ser luego congresista y por tanto se aplica la Ley 600. Y esa situación de adecuación ya la hizo la Sala de Casación Penal en el precedente ya citado y la hizo también la Sala de Instrucción. Y de hecho lo han hecho en varias ocasiones, como después en otro momento referiré. Pero además, su señoría, hay que decir que en este caso, aunque estamos aquí hablando en cuanto a la competencia que tiene usted como juez constitucional de control de garantías, de lo que aquí se predica es finalmente si estamos en presencia de una constitución y de unas reglas y valores y principios coherentes con ese diseño constitucional, o si pretendemos crear una lex tersa, una ley que no está y una constitución que no está establecida. ¿Y por qué lo digo, señoría?
porque es que me ha sorprendido que traigamos a colación, como lo hizo el doctor Reinaldo Villalba y de alguna manera los otros representantes de las alegadas víctimas en este proceso, que se deba remontarse a la ley 57 y 153 de 1887, aunque haya sido después modificada por el Código General del Proceso y aunque haya tenido una validación constitucional. ¿Por qué razón? Porque recordemos, sobre todo los que estudiamos bajo la vigencia de la Constitución de 1886, que la sistemática de los principios y valores que recogía esa Constitución cara a los afectos de muchos, pero que era la Constitución de Núñez y de Caro, esa Constitución no era pródiga, no era generosa en el reconocimiento de todas las garantías, de ese plexo de garantías propia de la Constitución del 91 y de su desarrollo con el Acto Legislativo 003 del 2002. Y lo menciono porque ciertamente hay que reconocer que en esa Constitución solo había un artículo referido a las garantías. De hecho, sabemos que es por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de esa gran Corte, por cierto, inmolada parte de ella en la tragedia del Palacio de Justicia del 6 de noviembre de 1985, la que fijó con ese gran jurista que fue el magistrado Calderón Botero, la doctrina de las nulidades constitucionales. Pues ese espíritu que no recogía el texto de la Carta del 86 fue recogido por la Constitución del 91, por el constituyente primario, pero se quedó corto con el diseño que se dio en ese año con el decreto 2700, lo que obligó finalmente a la adopción de este sistema acusatorio con el Acto Legislativo 003 de 2002 y la Ley 906. Así pues, que si de lo que se trata finalmente, su señoría, es la del reconocimiento de qué espacio genera más garantías en obedecimiento del diseño constitucional y nos tocará hacer una especie de selección que no creo que sea posible en la medida en que están claramente limitadas las competencias, pero si así fuera, habría que hacer una indubio pro garantías y no contra garantías. Además, señoría, y con esto termino, debo reconocer que pretender resucitar la ley 600 para hechos ocurridos después del 1 de enero del 2008, en primer lugar, solo es potestativo del constituyente. Ni siquiera lo puede hacer el legislador, porque quien se ocupó de determinar la transición no fue el legislador, fue el constituyente delegado en ese régimen de implementación que fijó el propio constituyente delegado en el Acto Legislativo 003 del 2002. Y aún si se diera ese tránsito por decisión constitucional posterior, ahí habría que aplicarlo, porque si habría un tránsito, los criterios de favorabilidad. Pero el caso que nos ocupa no es de ellos. Aquí no hay realmente una resurrección de la ley 600, aquí no hay forma de crear una ley procesal tersa, aquí lo único que hay es la aplicación plena de lo que dice la Constitución, según la cual el régimen general es el que desarrolla la ley 906 para todas las personas, con la notable excepción de los aforados, excepción que finalmente, al desaparecer la condición del fuero, el 235 parágrafo, como ya se reconoció, y es un hecho el cual no podemos aquí controvertir, lo que corresponde es venir y adecuar lo que haya ocurrido a la ley 906 con toda su sistemática. La audiencia que se lleva a cabo, que define la libertad o la revocación, la revocatoria de la medida de aseguramiento del expresidente Uribe, las víctimas piden mantener el proceso de Uribe en la ley 600 y la juez 30 de Garantías de Bogotá, Claudia Salcedo, acreditó a Luis Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo como víctimas para este caso, mientras que los abogados de Uribe hablan que este proceso debe mantenerse bajo la ley 906. Nosotros vamos a hacer una muy corta pausa y ya regresamos con esta, que es la noticia del día. El sexto levante la Corte de Justicia, y como también lo ha prohijado. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información.